Podría comentar sobre la comparecencia de Pedro Sánchez. No, creo que fue excelente, creo que puso muy claro qué es lo que se ha hecho, lo que se ha gestionado para mejorar la situación de España en lo político, en lo económico y en lo social, y lo ha hecho con una claridad absoluta. Yo ya sabes que no soy fan de Pedro Sánchez en lo personal dentro del partido y como político, porque creo que el partido debería tener otro camino, y en las primarias en las que se votó por Sánchez yo voté por otros, pero es mi secretario general, es mi presidente, y desde un punto de vista absolutamente objetivo de quien no es fan del actual presidente de gobierno, y lo comentábamos ayer, la gestión ha sido excelente y no lo puedes negar. Para negarlo tienes que rebajarte a donde se ha rebajado Feijóo, a inventar una España destruida que no existe. El otro día lo comenté, estaba tomando una cerveza 00, que yo tomo cerveza 00. Estaba viendo a la gente pasar, estamos en la terraza, hace calorcito, es verano, la terraza, pasa la gente, pasan las parejitas, pasan los señores mayores, pasa alguien con su tumbona que va a tirarse a un prado o a la playa a tomar un poco el sol, niños jugando, estabas viendo así. Decías tú, mira, España es un país tranquilo, convivimos. En los últimos 3 años, además, ha disminuido enormemente la delincuencia, cosa que va en contra de lo que dice Navascal, que la delincuencia ha aumentado por los inmigrantes. No, los datos reales que salieron hace 2 días del Ministerio del Interior señalan que los actos delictivos en general han disminuido en España. Y decía yo, qué triste, qué enormemente triste es que alguien esté tratando de romper en dos a España, de dividirnos en dos, de enfrentarnos unos a otros solamente por llegar al poder. Es un país enormemente tranquilo. Es un país que está mejorando. No a la velocidad que quisiéramos, no. Quisiéramos que mejorara a una velocidad mucho mayor, como en todos los países. Pero que no está nada mal. Y provocar el odio entre los propios españoles para alcanzar el poder, como entre los propios alemanes, entre los propios mexicanos, entre los propios suizos y entre los mexicanos, lo hizo muy bien López Obrador, creo que es un error. Porque la sana convivencia de unos conciudadanos puede llevar a organizarnos mejor y a tener mejores gobernantes. Pero el odio entre conciudadanos nunca lleva a una mejor situación para todos.